¿Te das cuenta de esto? ¿Has tomado conciencia de esta información? Sí, mi amor, sí, ya me enteré de esa noticia en la oficina. Pero tú no tienes que hacerle caso, mi amor. Esos son chismes políticos, nada más. Tú sabes que la oposición es capaz de hacer cualquier cosa. Ellos lo hacen, mi amor. Mira, ellos se saben perdidos y me quieren sacar del juego como de lugar. Eso es todo. ¿Cómo me puedes decir esto, Leonardo? ¿Cómo piensas que voy a creer esa mentira? Porque eso es una mentira, mi amor. ¡Una mentira! ¿Ah, sí? Entonces mañana en la mañana yo voy a hablar con Magdalena. Ella me tendrá que demostrar que esto es una estrategia política de la oposición, como tú dices. No, pero tú te volviste loca. Tú no tienes que hablar con Magdalena de eso, nada, olvídalo. Ah, ¿no? Entonces, ¿con quién quieres que hable? ¿Prefieres que llame al periódico y le pregunte de qué fuente viene esta información? No, mi amor, no. Por favor, yo lo que quiero es que te quedes tranquila. Que no hagas nada, eso, no hagas nada. ¿Cómo? Por favor, Leonardo, me ofenden. Me dicen que tienes un hijo con la mujer de servicio y quieres que me quede como si nada. Como si esto no fuera conmigo. Déjame arreglarlo a mí. Esto amerita una demanda, ¿entiendes? Lo único que entiendo es tu cinismo. Ramírez está tan grande como Ignacio. Míralas. Mami, Sí. yo tengo hambre. Ah, bueno, vamos, que tengo lista la comida. Yes. Vamos, niños. Vamos a comer. Gracias por aceptar mi invitación. Fue un poco atrevido, pero ya sabes, el que no arriesga, no gana. Atrevido y osado, ¿eh? Pero bueno, acepto que acepté tu invitación, ya que el concurso terminó. De otra manera no hubiera... De otra manera, yo tampoco te hubiese hecho la invitación. Sé muy bien cómo son las reglas. Bueno, cuéntame, ¿y ahora cuáles son tus planes? Tengo algunos proyectos. Voy a grabar algún comercial de televisión, de vitaminas, otro de zapatos deportivos. Eso, entonces vas a incursionar en el mundo de la farándula. No creo que tanto así. Ese mundo no es fácil.
Bueno, pero con el concurso que ganaste, yo creo que ya se te van a abrir muchísimas puertas, ¿sabes? Y con un poquitito de interés, yo creo que el resto va a fluir. ¿Tú lo crees? No lo creo, estoy segura. Ojalá tenga un buen futuro farandulero. Bueno, más que un futuro farandulero, un futuro feliz y lleno de actividades productivas, ¿eh? Que así sea. Es un placer estar aquí rodeado por los compañeros del partido, a quienes les quiero agradecer en esta oportunidad por habernos respaldado, haber aportado para la candidatura de gobernador de Leonardo. Ahora comienza la verdadera lucha, el verdadero sacrificio. Vamos a conseguir esos votos. Sí, claro que sí. Bueno, el momento más difícil está a punto de comenzar. La campaña va a ser dura, férrea, aguerrida. Nuestros competidores políticos son, como todos saben, unos aguerridos luchadores de la política. Pero ¿quién tiene miedo? ¿Quién dijo miedo? Si es para allá el camino, para allá vamos todos. Y con su apoyo, con mis ganas y con el favor del pueblo vamos a conseguir y lograr nuestro sueño. Mi amor, mira, yo puedo hablar con mi papá. Mi papá es abogado y tiene un bufete y no sé, te puede conseguir algo, ¿no crees? No sé, María Elena. De verdad que no me gustaría abusar. ¿Pero por qué abusar? Mira, tú y yo recién nos estamos conociendo. Quiero decir, o sea, todavía no tenemos nada formal. A mí me parece que... Mira, si yo te quiero ayudar, lo hago de corazón. O sea, no lo hago porque tú y yo estemos saliendo o no, ¿sabes? Aparte, yo sé perfectamente que eso del fisiculturismo, que es lo que tú haces, pues lamentablemente no se puede vivir de él. Es verdad. Es triste, pero es verdad. ¿Sabes qué? Realmente yo creo que necesito trabajar. Bueno, por eso mismo puedes empezar a hacer una carrera. Además, tú sabes que mi papá está súper bien conectado en la política. ¿Sabes? Entonces, ahorita que se va a lanzar como gobernador, va a necesitar a alguien al lado. Puede ser la oportunidad perfecta para ti. Sí. Hacer una carrera al lado de tu padre debe ser una experiencia extraordinaria. Está muy bien, mi amor. Yo lo puedo ayudar. Le puedo conseguir trabajo. Pero, ¿qué sabe hacer él? Bueno, papi, no sé, pero lo puedes interrogar, le puedes preguntar y lo pones a trabajar. La verdad es que la está pasando muy mal. Por favor, ayúdalo, papi, sí. ¿Y qué es lo que hay entre ustedes dos? ¿Por qué tanto interés? Bueno, todavía no hay nada, pero estamos saliendo. Pero te aseguro que es un muchacho súper sano, muy buena gente y con muchísimas ganas de progresar. Y creo que podría aprender muchísimo de ti. Tú eres un líder en eso, papi. Bien. ¿A qué hora dijo que vendría? A las 5. Yo creo que ya debe estar por llegar, ¿eh? Muchísimas gracias, papá. Te juro que no te vas a arrepentir de la decisión que estás tomando. No te apures. Todavía no conocemos sus expectativas. No hay que contar las ovejas antes de parir. Hola, madre bella. ¿Cómo estás? Hola. Hola. ¿Qué andas haciendo? ¿Para qué lees esto si sabes que es una basura? No te creas, no es tan basura. Al menos dice la verdad. Pues entonces la verdad es basura. Ya, Roberto, deja el rencor. ¿Y qué hacen por aquí? ¿Le gustaría acompañarnos a cenar? Me gustaría, claro que me gustaría. Entonces vamos. Déjame buscar la cartera, permiso. Vale.
¿Ese libro de tu padre? Sí. El mismísimo. No puedo creer que lo siga amando. Lista. ¿Para dónde me llevan? Oye, un lugar que te va a encantar, madre. Buenísimo. Vamos, adelante. Gracias. No, Leonardo. Es que no me lo puedes negar. ¿Cómo me lo vas a negar, Es verdad. No te voy a negar que estaba con ella, pero no es lo que tú te imaginas. Ah, no es lo que yo me imagino. Entonces, ¿qué se supone que es lo que yo me tengo que imaginar? Nada, amor. Simplemente es una clienta del bufete de tu papá. Estábamos en una reunión de negocios, ¿ya? De negocios. Te voy a hacer una preguntita. ¿Desde cuándo aquí uno en las reuniones de negocios le agarra la mano a la gente y le habla al oído en voz baja, María Elena, estás viendo cosas que no son. Te estás imaginando cosas que no existen. Y sí, le agarré la mano a ella porque tenía un problema con su esposo, ya. Pobrecita, ¿no? Y tú le aconsejaste, mi amor, ¿no? Qué bondadoso. Bueno, tú sabes muy bien que a mí no me gusta ver a ninguna mujer llorando. Es un tema de divorcio. Mira, la tipa se está divorciando de su esposo porque él la estaba engañando con otra. Ahora ella le quiere quitar el dinero porque el tipo tiene mucha plata. Ok, ¿sabes qué, Leonardo? Yo no sé hasta dónde va tu jueguito ni qué es lo que estás buscando con esto. Pero lo que sí sé es que si tú sigues con tu cuentito de perrito faldero detrás de cada pierna que se te pase por enfrente, tu carrera se acaba. Y no quiero tener que hablar esto con mi papá. Pero si lo tengo que hablar, lo haré. Ya, tienes que dejarte de imaginar cosas que no son. Entre esa mujer y yo no hay nada, no existe nada. Mi amor, por favor, tienes que creerme. No. Este tema, tú y yo ya no lo vamos a hablar más. Tú ya sabes cuál es mi punto de vista. Una vez más, Leonardo. Y te juro que no hay marcha atrás. ¿Me entendiste? Hola, papá. Hola, hija. Dios te bendiga. ¿Y esa sorpresa que haces por aquí tan temprano? Estaba trotando y decidí pasar a saludarte. ¿Hiciste más café? Sí, sí. ¿Quieres uno? Sí. Vamos a la cocina. Es más cómodo. Claro, hija. A ver, te voy a hacer un cafecito de lo mejor. No me digas que lo trajiste para que te lo autografiara. No precisamente. ¿Y entonces? ¿De qué se trata todo esto, papá? No entiendo muy bien tu pregunta, hija. Voy a ser más clara. ¿Para qué removiste la historia otra vez? Yo no estoy removiendo nada. Es mi historia. Y como dice la portada del libro, son mis recuerdos. Pero ya la gente lo había olvidado. Y ahora lo vuelves a sacar a la luz pública y además con lujo de detalles. Con la verdad, Ana Isabel, solo con la verdad. ¿Pero qué quieres, papá? Dime. ¿El escándalo? ¿La fama? ¿O que hablen otra vez de ti? Por Dios, ya nadie habla de mí. Sí, es verdad. Ya lo han olvidado. Pero lo volverán a hacer, papá. Y la que sale perjudicada en todo esto es mamá. Pero es que no lo entiendes. Perjudicada. ¿Sí? ¿Tu madre perjudicada por qué? Sí, el que la engañó fui yo. El que la dejó, el que la abandonó fui yo. El traidor fui yo, hija. Toma tu café. A veces tu cinismo es tan grande que te ciega completamente, papá. ¿Cinismo? Sí, cinismo. Tenía razón el abuelo Nicolás. Tenía razón y mucha razón, papá. El abuelo ya ha muerto, hija. Además, no es el mejor ejemplo de moral que digamos. Todo es un negocio, Leonardo. Yo seré el presidente de este país. El partido ha comprado el puesto y me ha colocado a mí. Ahora me toca a mí comprar el puesto de gobernador para ti. ¿Y cuánto me va a costar todo eso? Absolutamente nada, Leonardo. Lo único que te pido es fidelidad. Quiero que me respetes a mí, a mi hija
y a la familia que has formado. Tienes 2 hijos grandes, que son lo que más quiero en esta vida. ¿Y? Y todo el mundo sabe quién eres, Leonardo, y cómo has llegado al lugar donde has llegado. A mí no me importa. Lo tapo todo por amor a mi hija. Yo también la amo. No tengo ninguna duda. Pero vas a llegar muy alto. Y no quiero pasos en falso. ¿Está claro? Ya veo el precio que tengo que pagar. Es muy económico, Leonardo. Pero vas a ser gobernador. Y la caída puede ser estrepitosa. Quiero que respetes a mi hija. Es lo único que te pido. Hija, enfrentar la soledad es muy duro. Mira, cuando uno ha tenido toda la vida como yo lo he tenido, y de repente te quedas con las manos vacías, sin esposa, sin hijos, sin amigos, es muy duro, hija. Sí, es verdad. Es muy duro. Pero ninguno de nosotros fuimos culpables de lo que tú hiciste. El que nos empujó fuera de tu vida fuiste tú, papá. Sí, lo sé, hija, lo sé. Y ha sido muy alto el precio que he tenido que pagar. ¿Y ahora qué? ¿Quieres vengarte? No, ¿Revivir una historia que haga que el saldo de tu vida deje de estar en rojo? no, hija, no. Yo no lo hice para cobrarle nada a la vida. Lo hice para sacar los fantasmas que llevo dentro, que me están devorando el alma. Lo hice para tener paz, para... Qué triste, papá. Nuevamente estás pensando en ti antes del daño que produces en los demás. En los que somos tu familia. En los que aún te queremos. Chao, papá. Para allá. ¿Qué cuadraste con Inés? ¿Me sabes, Alejandro? A mí me da mucha pena. Y yo me pregunto por qué las mujeres se tienen que enamorar de uno. Dime, ¿por qué no tienen que hacer lo que tienen que hacer y ya, y listo? ¿No? Se empeñan en amargarle la vida, en amargarse ella la vida. ¿Y amargártela a ti? Sí, sí. ¿Y sabes por qué? Eso pasa porque ellas se enamoran. Y entonces después uno tiene que apartarlas. Como si no sirvieran. Cuando uno lo que quiere es seguir disfrutando, complaciéndolas, llevándolas a lugares finos. Pero no. Ellas se empeñan en que uno tiene que maltratarlas. Yo no sé por qué se empeñan en que uno tiene que dejar una vida ya hecha, una vida ya comprometida para, no sé, enredarse con ellas. Y es que no lo entienden. De verdad, no lo entienden. Y mira, te juro, a todas, tanto Inés como las demás, desde el primer momento siempre les digo, no voy a perder mi matrimonio, no voy a perder a mi esposa ni a mis hijos. Pero no, ellas no lo entienden. Y se los digo, ustedes son las otras. No lo entienden. Yo lo único que te digo es que tienes que tener cuidado con Inés. Es una fiera. Ya amenazó, bueno, con contárselo a tu suegro. Ay, por favor, Alejandro, yo no creo en esas amenazas. No creo en nada de eso. Yo lo único que creo es que estás haciendo un juego bien peligroso. Y si lo pierdes, todo se acaba. No te preocupes. Ya le conseguí un trabajo en otro país y se va a quedar tranquila, se va a quedar en paz. Y sabes que hay que estar pendiente. No quiero ningún tipo de escándalos. ¿Soy o no soy el gobernador? ¿Ah? Anda, vamos. No quiero seguir hablando de estas cosas aquí en estos lugares. ¿Qué pasó? ¿Y esa sonrisa? Tengo noticias. ¿Noticias? Noticias, novedades, información. ¿Sí? ¿Qué pasó? Siéntate. A ver, cuéntame.
No es nada grave, no te asustes. No, si no me asusto después de ver tu sonrisa, sé que nada grave puede pasar, pero quiero saber. Cuéntame. A ver, ahora está preparado el señor gobernador para recibir una noticia muy importante. Ya, mi amor, ya. Termina de decir lo que quieres decirme. Me tienes angustiado, ¿de verdad? ¿Está preparado el señor gobernador para ser nuevamente papá? ¿En serio? Sí. ¿De verdad? Sí. ¿Y cuándo lo supiste, mi amor? Ayer me lo confirmó el médico. Vamos a hacer Vida, padres. te felicito, mi amor. Esa es la mejor noticia que me han dado en toda la mañana. Mi cielo, mi reina. Ay, Dios mío. Mi amor. Lo único que te pido es que no me despidas, Leonardo. Por supuesto que no te voy a despedir, pero tenemos que deshacernos de él lo más pronto posible. ¿Cómo? ¿Tú me estás pidiendo que no tenga a mi hijo? Por supuesto que no, Magdalena. ¿Tú te imaginas el escándalo? Y tú y yo estábamos claros. Todo entre nosotros estaba claro. Cero compromiso, cero poner en peligro mi matrimonio. No, Leonardo. Tú no me puedes pedir esto. ¿Y qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Acaso traerlos aquí a la casa y criarlos con mis hijos? Este también es tu hijo. Por favor, no hables así. ¿O qué? ¿También quieres que le den mi apellido? Sé que eso jamás lo harías. Entonces, ¿qué vas a hacer? Bueno, te pediré unos meses de vacaciones para irme a mi país y cuando regrese todo se habrá calmado. ¿Y qué excusa le vas a dar a María Elena por tu ausencia tanto tiempo en tu país? No sé, le diré que mi madre se ha enfermado, que la tengo que ir a cuidar. Luego la enfermedad se prolongó y pediré más permiso. Bueno, no sé, me regreso cuando el niño haya nacido. Está bien. Está bien. Pero cuando regreses, te vienes sola. Sin el bebé. Claro. Esa es la idea, ¿no? También, mi amor. Hola. ¿Alguna novedad? No, aún esperando. Ya pronto vas a ver a mami, mi amor. ¿Vas a ver a tu hermanito? Felicitaciones, Leonardo. Eres padre de un lindo varón. Gracias. Que Dios lo bendiga él también. Mamá, entiendo que no quieras que me vaya, pero debo regresar. Ya lo hemos discutido, mamá. Mi vida está allá. Mi trabajo está allá. Allá mi hijo crecerá con sus necesidades bien cubiertas. Me da mucho dolor separarte de él. Pero vendremos a verte. Cree en mí. Vendremos mucho a verte, mamá. No entiendo y nunca entenderé qué necesidad tenía Leonardo de hablar de ese tema. Ya era bastante público como para revivirlo. De todos modos, es una versión muy particular de los hechos. Yo también podría contar la mía. ¿Cómo? ¿Pero qué dices, mamá? Tranquila, hija. No voy a hacerlo. Tendría que estar muy loca para eso. Bueno, ¿y cómo piensas manejar esto? Porque la prensa anda detrás de ti y de nosotros. No pienso dar ninguna declaración al respecto. Para mí es agua pasada y punto. Ustedes pueden hacer lo que les parezca conveniente. Justamente veníamos a hablar de eso contigo, mamá. Nosotros nos hemos negado a todo tipo de declaraciones.
Me parece bien. Es su decisión. Sí. Ignacio? Él se va del país, tú lo sabes. Tiene compromisos por varios meses con algunas agencias de modelaje, por lo tanto, está libre de cualquier cosa. ¿Y alguno de ustedes ha hablado con Leonardo? Sí. Yo fui a verlo la otra mañana. Intenté conversar con él, pero mamá, tiene una actitud de víctima que me puso de muy mal humor. ¿Víctima? Mamá, está solo, no tiene nadie. Todos los amigos que tenía lo abandonaron. Y el único que está con él y porque trabaja con él es José Alejandro. Bueno, cada quien cosecha lo que siembra. Esa es la verdad. Madre, ¿y tú no has pensado en viajar? ¿Irte por un tiempo? ¿Irme? Sí. ¿Huir como si fuera una prófuga? ¿Como si fuera culpable? Por favor, Roberto. No puedo creer que me propongas eso. Mamá, no es eso lo que quise decir. A ver, nosotros hemos pensado de que está bien que estés un poco fuera del ojo público. Nada más por un rato. Hijo, toda la vida he huido a los escándalos. Creo que lo he hecho bastante bien. No es la primera vez que la prensa me persigue. Está bien, mamá. Sabes que cuentas con nosotros. De eso no lo olvides. Ven acá, madre, te amo. Tranquila, todo va a estar bien. ¿No has sabido nada de Magdalena? Sí. Tuvo un muchacho. Otro varón. Bueno, yo le envié dinero como tú me dijiste. Hace 2 meses, no sé si quieres que le envíe más. Sí, claro. Precisamente te iba a pedir eso. Sabes, hay que evitar que ella regrese aquí con el muchacho. Hay que evitar cualquier escándalo, tú sabes. ¿Y tú crees que regrese? Bueno, la verdad que no creo. Yo le dije que si viniera, que lo hiciera sola, que no se trajera al bebé. ¿Tú te imaginas a María Elena? No, no me imagino. Tu suegro te mata. Sí. La buscan, señora. ¿A mí? ¿Quién? Soy yo. He regresado. Ay, es un bebé precioso. Sí, precioso. Pero seguro que cuando se fue a casa de su mamá no estaba enferma, como dijo, sino embarazada. Bueno, evidentemente, mi amor. Claro. Yo no le pregunté, pero imagino que sí. Seguramente le dio pena decírnoslo. Pena, mucha pena le habrá dado, pero se presentó igual con el crío en los brazos. Ay, por Dios, Leonardo. Estamos hablando de Magdalena, una mujer maravillosa. Además, no es pecado ser madre. No, claro que no, no es pecado ser madre. Por cierto, ¿te dijo quién es el padre? No le pregunté, pero imagino que debe ser el ex. ¿Tú recuerdas que ya estaba saliendo con un hombre alto, moreno, antes de irse? No sabía que tuviera esposo. Bueno, no es esposo. Era alguien con el que ya estaba saliendo. ¿No lo sabías? No, mi amor, no. ¿Cómo voy a saber? Yo no me ocupo de la vida privada de la servidumbre, por favor. Bueno, no es que a mí me importe la vida privada de nadie, pero creo que es importante saber quiénes son las personas que trabajan en la casa. No, sí, claro. Claro, en eso tienes razón, mi amor. En eso tienes razón. Así que mientras te ibas a la cama conmigo, también lo hacías con tu amiguito, ¿verdad? Ay, ¿pero qué estás diciendo? ¿De dónde sacaste eso? Me lo dijo María Elena anoche. Se enteró que tu hijo es de tu ex. Sí, pero tú sabes que no es así. Desde que estoy trabajando en esta casa no he tenido nada con nadie más que contigo. ¿Y qué prueba tengo yo de eso? Bueno, si quieres hacemos un estudio de ADN y lo compruebas. Pero tú estás loca, ni se te ocurra pensarlo, por Dios. Bueno, entonces basta de estas dudas. Buenos días, Magdalena. Buenos días, señora. Sírveme un café, por favor. Sí, enseguida. Buenos días, mi amor. ¿Cómo dormiste? Muy bien, muy bien. Magdalena, ¿cómo está tu hijo? Ay, muy bien, muchas gracias. Está durmiendo, acaba de comer. Ay, es una preciosura. Muchas gracias. ¿Qué día nació? El 27 de agosto, señora. Mira tú, un mes después de Ignacio.
Bueno, yo me voy, ya se me hizo tarde, sí. El chofer tiene 20 minutos esperándome. Cualquier cosa nos hablamos para el almuerzo. Recuerda que tenemos una cita con tu papá hoy. Ah, sí, claro, claro. Hablamos, ¿no? Chao. O sea, el tipo es un machista. Le gustan todas las mujeres. Yo le he venido haciendo un seguimiento. Bueno, una cosa es que le gusten las mujeres y lo diga por todos lados. Y otra muy distinta es que confirme que el hijo de la mujer de servicio sea de él. Sí, pero él lo dijo, Daniel. Él se lo confirmó a otro tipo que siempre está con él. ¿Y ellos nunca se dieron cuenta que tú los escuchabas? No, nunca. Aparte, yo nunca escribí de eso. Porque que traicionar a la mujer siendo un actor pues, no es noticia, ¿no? Pero ahora es gobernador. Podría ser una noticia vendible, ¿no? La noticia es muy buena, pero hay que tener pruebas. Vamos a conseguirlas entonces. Yo me ocupo de eso. Bueno, consíguelas y hablamos de negocio. ¿Y cómo te preparas para las elecciones, Leonardo? Como siempre, para ganar. Lo has hecho muy bien, Leonardo. No hay motivo para que no te voten. Bueno, lo dice el que más sabe. Brindemos por esas palabras. Salud. Salud. Papá, ¿cuándo vamos a abrir los regalos? Cuando quieras, hijo, ve ahora. ¿Y ese niño, Leonardo? ¿Cuál? El rubiecito. Ese se parece bastante a ti. Yo pensaba que era hijo tuyo. Bueno, cualquier niño que tenga cabello rubio y ojos claros se parece a medio mundo. No es exclusividad de nadie. También podríamos decir que, no sé, que los niños que tienen dientes grandes se parecen a ti. ¿No, Manuel? Lo que me duele, mamá, es que papá lo supiera y se callara la boca. Es así. La política es un permanente complot, hija. Sí, pero no puede ser que él antepusiera sus intereses políticos a mi felicidad. Tu felicidad era vivir ignorante de todo. ¿De qué te hubiera servido saberlo? No me digas eso, mamá. Yo protegí a Magdalena. La apoyaba en todo, como a su hijo. Pero su hijo no tiene la culpa de nada. Lo sé. Ahora todo sale a la luz pública en un libro que él publica lleno de orgullo. De orgullo de un macho fracasado, triste, solo. ¿Para qué sirve la verdad ahora? Te lo advertí, Leonardo, te lo advertí. Tienes que quitarla de la casa. No es fácil. No es fácil. Nadie dice eso, pero no hay otra manera. Está bien. Hablaré con ella esta misma noche y trataré de convencerla para que regrese a su país. Ofrécele cualquier tipo de protección, pero quítala de tu camino. Tu carrera se irá al demonio si algo de esto sale en la prensa. No. Ella no va a hablar. Por interés baila el mono. Recuerda eso. Está enamorada. Ese es el problema, Nicolás. Está enamorada. Cuando hay dinero de por medio, no hay amor que valga. Está bien. Hablaré con ella esta misma noche. Miras, ¿por qué no vamos donde los niños? ¿Sí? Sí, claro. Y nos fuimos de viaje en el velero. Pero él nunca le dijo nada a Magdalena. Al contrario, la llevó y al niño también. Ahí fue donde comencé a sospechar. Había algo extraño. Claro, fue un fin de semana largo donde convivimos todos. Se les escapaban gestos, miradas. Y el niño, yo lo veía y había algo muy familiar en él. Demasiado familiar, diría yo. Los ojos, la boca, igualitos. No sé cómo pude soportar tanto engaño. Ay, mijita. Las mujeres cuando amamos nos ponemos ciegas.
Buenas tardes. Perdón, ¿usted me ha llamado? Sí, soy yo quien la contactó. Siéntese, por favor. Bueno, gracias. Usted dirá qué necesita. Señora, yo trabajo para un periódico y soy especialista en política. Y bien, sabemos que usted está trabajando en la casa de Leonardo Antunes. Sí, es verdad. Pero si quiere algún tipo de información... No se asuste, señora, porque no es precisamente de él que quiero hablarle. ¿Ah, no? Quiero hablar de usted. ¿De mí? ¿Por qué? Pues quiero confirmar una noticia, y es que nos han dicho que usted tiene un hijo. Señora. Bueno, ¿qué quiere saber? Si es verdad que su hijo es hijo del gobernador. ¿Te das cuenta de esto? ¿Has tomado conciencia de esta información? Sí, mi amor, sí, ya me enteré de esa noticia en la oficina. Pero tú no tienes que hacerle caso, mi amor. Esos son chismes políticos, nada más. Tú sabes que la oposición es capaz de hacer cualquier cosa. Ellos lo hacen, mi amor. Mira, ellos se saben perdidos y me quieren sacar del juego como de lugar. Eso es todo. ¿Cómo me puedes decir esto, Leonardo? ¿Cómo piensas que voy a creer esa mentira? Porque eso es una mentira, mi amor. ¡Una mentira! ¿Ah, sí? Entonces mañana en la mañana yo voy a hablar con Magdalena. Ella me tendrá que demostrar que esto es una estrategia política de la oposición, como tú dices. No, pero tú te volviste loca. Tú no tienes que hablar con Magdalena de eso, nada, olvídalo. Ah, no. Entonces, ¿con quién quieres que hable? ¿Prefieres que llame al periódico y le pregunte de qué fuente viene esta información? No, mi amor, no. Por favor, yo lo que quiero es que te quedes tranquila. Que no hagas nada, eso, no hagas nada. Me ofenden. Me dicen que tienes un hijo con la mujer de servicio y quieres que me quede como si nada. Como si esto no fuera conmigo. Déjame arreglarlo a mí. Esto amerita una demanda, ¿entiendes? Lo único que entiendo es tu cinismo. Buenos días, señora María Elena. Buenos días, Ramiro. ¿Ya vas a la escuela? No, hoy no hay clases. Es fiesta nacional. Ah, claro, ¿verdad? Bueno, ¿y por qué no vas a jugar mientras yo converso con tu mamá, sí? Necesito una respuesta, Magdalena. Una respuesta tuya. Ya sé la de Leonardo. Ahora quiero la tuya. No tengas miedo. Solo quiero saber la verdad. No te voy a preguntar razones ni detalles. Solo quiero saber si lo que dice esta noticia es cierto o no. No quiero escándalos, Magdalena. Recoge tus cosas y te vas sin que nadie se entere. En silencio. No te juzgo. No te quiero hacer daño. Solo quiero que te vayas lejos, muy lejos. Vete a tu país y no vuelvas a vernos nunca más. Te lo repito. Vete en silencio, sin hablar nada a nadie, sin hacer comentarios especiales. No sé qué le vas a decir a tu hijo, pero esta noche no te quiero ver en esta casa.
Como comprenderás, todo este escándalo no favorecen para tu reelección. Mi padre te quitó todo el apoyo, Leonardo. Por mi parte, esperaré que termine tu gobierno para mudarme con mis hijos a un apartamento. Mira, María Elena, tenemos que hacer lo imposible, lo que sea, para salvar nuestro matrimonio. Yo necesito que tú me perdones. Yo necesito cambiar. Puedes hacer terapia, pero nuestro matrimonio ha terminado. Esperaré que finalicen tus responsabilidades como gobernador y pediré el divorcio. No quiero volver a verte, Leonardo. Pero ¿y mis hijos? ¿De cuáles hablas? De los nuestros. María Elena, por favor, Yo por he Dios. fijado una posición, Leonardo. Te he perdonado todo. Todo, Leonardo. Sí. Siempre supe de tus infidelidades, de todas las mujeres con las que me engañabas. Nunca me importó. Pero esto fue demasiado lejos. Demasiado. No sé si te has dado cuenta. Pero siempre hay un perdón. Siempre hay un perdón. Sí, siempre. Yo puedo perdonar tu error. Pero sería estúpido creer en ti. Esta traición no tiene límites, Leonardo. Mamá, la abuela Esther te está llamando por teléfono. Algo le pasa al abuelo Nicolás. Ah, sí. Qué manera tan tonta de acabar con su carrera, ¿eh? No lo entiendo. Un tipo que tenía todas las de ganar. Hasta presidente pudo haber sido. La ambición que da el poder es un sentimiento inexplicable. Tú quieres conocer a un hombre, dale poder y vas a ver cómo se transforma. El poder es como una adicción. Es verdad. Pero su suegro no era así. O si lo fue, pues supo hacer bien las cosas. Del presidente Arévalo se dijo muchas cosas, pero en referencia a su moral, nunca nadie dijo nada. ¿Y tú viste cómo fue su funeral? Medio país estaba allí. Es cierto. ¿Qué irá a hacer Leonardo Antunes ahora, ¿Sabes? Me gustaría crear cierta incógnita en cuanto al contenido de ese libro. Bueno, ya en todos los medios editoriales se está hablando de este libro, Leonardo. ¿Cómo evitar los comentarios? Además, tu ex estuvo hablando de tu divorcio en televisión. Sí, sí, vi el programa. Al menos la periodista fue inteligente, ¿no? Y eso va a ayudar a la venta del libro. Bueno, si es así, entonces habrá una segunda parte. Entonces, ¿cuándo hacemos la rueda de prensa? Yo estaba pensando que no es conveniente hacer una rueda de prensa porque me van a caer todos como lobos contra mí. Yo creo que mejor será mandar notas de prensa y quizás hacer una entrevista en el mismo programa que hizo María Elena. Pero eso sí, todo esto un día antes de la venta del libro. Ese día lo que quiera. Fotografías, autógrafos, todo lo que quiera. Perfecto. Salud. Entonces el automóvil se detuvo. Sí. Bajó el vidrio, miré y era una mujer. ¡Cerdo! Me gritó. Ahora publicas tus traiciones. ¿En serio te ha dicho eso? Sí. ¿No había nadie alrededor tuyo? No, no había nadie, todo estaba solo. Yo venía de hacer ejercicio. ¡Qué grosera! Bueno, pero es normal, es normal. No, no, no es normal. Eso es una falta de respeto. Sí, puede ser también. Pero cuando uno ha tenido la vida tan pública como la que yo he tenido también, la vida no te pertenece, la vida se hace pública. Sí, bueno, Leonardo, pero todo tiene un límite. Sí, sí, todo tiene un límite. Precisamente de eso quería hablar contigo. ¿Ah, sí? Dime. Bueno, quería agradecer tu silencio, agradecer tu discreción, tu fidelidad. No, no digas eso. No lo hice por ti. Sí, claro. También está Ramiro. Bueno, Ramiro puede cuidarse solo. ¿Tú quieres saber por qué lo he hecho? ¿Por qué lo has hecho? Por amor, Leonardo. Por amor a ti. Brindemos. Salud. Gracias. Esta va a ser nuestra última noche. Después, nunca más sabrás de mí. Sí, me imaginé.
Tenía que despedirme. Tu suegro intentó comprarme y no lo pudo hacer. La prensa también lo ha intentado. Oye, ¿y por qué no intentamos nosotros con...? Disfrutemos esta noche, que será la última. Está solo en esa casa, rodeado de videos, de retratos. El único amigo que lo visita soy yo. Nadie ya lo quiere. Se parece al ciudadano Kane. ¿Sus hijos qué dicen? Porque son adultos y tienen criterio, ¿no? Los únicos 2 hijos varones no lo visitan, no lo quieren, no lo buscan, no lo llaman. La única es Ana Isabel. Lo visita de vez en cuando y cuando lo hace, se pelean. A mí lo que me da lástima de todo esto es que él no se da cuenta del daño que le está haciendo a su familia o que le hizo y a él mismo. Qué terrible, ¿eh? Una persona que protagonizó un escándalo, perdió su trabajo, su matrimonio, su familia. ¿Es que no se da cuenta? Sí se da cuenta. Lo que pasa es que no le importa. Es peor aún. Qué final tan triste para una persona que rozó la gloria, ¿eh? Siempre fue un solitario. Esa es la verdad.